Este es un espacio de interés público presentado por la Secretaría Nacional de Comunicación. Cada vez son más los ecuatorianos y ecuatorianas que tienen mayores oportunidades de progresar. Y todo gracias a un esfuerzo mancomunado entre gobierno y ciudadanía. Aquí comenzamos. Informe semanal del gobierno a sus mandantes. Gobierno inauguró mega obra en Cotopaxi. El presidente de la República, Rafael Correa, inauguró una de las obras prioritarias para el eje vial Manta-Manaos, la carretera Latacunga-La de 137 kilómetros de longitud que beneficiará a los habitantes de todo el país, pero especialmente a los cantones circundantes. El gobierno nacional invirtió 133 millones de dólares para la construcción de esta carretera, que con el tiempo permitirá la integración vial entre Ecuador y Brasil. Previamente, en la parte norte de Cotopaxi, el jefe de Estado inspeccionó las obras en el Centro de Salud Tipo C, que representan una inversión superior a $1.500.000 y registra un progreso del 98%, así como también la construcción del Centro de Rehabilitación Social para la región Sierra Centro-Norte, que se erige en la entrada de Latacunga, límite con Saquicilí. Quito fue sede del Festival Internacional de la Juventud. Más de 10.000 jóvenes de 180 países participaron de la 18ª edición del Festival de la Juventud y de los Estudiantes en el Parque Bicentenario de Quito, evento inaugurado por el presidente Rafael Correa, quien a pesar de la lluvia dio un emotivo mensaje de unidad y felicitación a los jóvenes de la patria grande que luchan por un mundo libre de pobreza y más equitativo. Presidente homenajeó al campeón del fútbol ecuatoriano. Emelec, campeón de fútbol ecuatoriano en la temporada 2013, fue homenajeado en el Palacio de Carondelet con un almuerzo que el presidente Correa compartió con los jugadores, a quienes felicitó por su ejemplo de perseverancia y esfuerzo. Empresarios hindúes atentos del desarrollo del Ecuador. 80 empresarios en Mumbai y 70 en Nueva Delhi participaron con interés de las exposiciones del vicepresidente Jorge Glass, quien realizó una gira de trabajo por la India con el propósito de estrechar los vínculos políticos y económicos con ese país, además de dar a conocer los avances y beneficios que ofrece el Ecuador a los inversores interesados en participar del cambio de matriz productiva. En este contexto, el vicemandatario mantuvo varias reuniones con autoridades como Hamid Ansari, vicepresidente del país asiático, así como con representantes de la compañía farmacéutica Cipla, una de las mayores fabricantes de medicamentos genéricos, y del Exim Bank, con el objetivo de avanzar en acuerdos de transferencia de tecnología y definir posibles líneas de crédito para el financiamiento de proyectos estratégicos del gobierno ecuatoriano. Las autoridades y empresarios de la India destacaron su interés en realizar posibles inversiones en el Ecuador. Ecuador es elegido Destino Verde del Mundo 2013. Ecuador recibió el galardón mundial al Destino Verde del Mundo 2013 en la ceremonia internacional de los premios Oscar del Turismo, los World Travel Awards, que se celebró en Doha, Qatar, este año. El Ministerio de Turismo destacó que nuestro país fue reconocido por la belleza natural de todo el territorio, superando a otros destinos del planeta como Brasil, Noruega, Trinidad y Tobago, entre otros. Avanzan proyectos financiados con canje de deuda con España. 8.000 estudiantes, padres y maestros se beneficiarán de la construcción de la unidad educativa del Milenio Piquiucho, ubicada en El Chota, y que forma parte de las obras financiadas por el canje de deuda con España, en el marco del convenio bilateral para la conversión de deuda externa del Ecuador frente a España, en la que participan los Ministerios de Relaciones Exteriores, Finanzas, el Gobierno español y la Corporación Andina de Fomento. Pescadores artesanales y cangrejeros del Golfo de Guayaquil se modernizan. 43 motores fuera de borda fueron entregados por el MAGAP a pescadores artesanales y recolectores de cangrejo del Golfo de Guayaquil, a través del Plan Renova, que impulsa la adquisición de equipos de pesca que servirán para mejorar la operatividad, seguridad e incrementar la producción y disminuir el impacto ambiental. Pobladores de Pedro Vicente Maldonado participan de la economía popular y solidaria.
con el propósito de beneficiar a 1.940 habitantes del cantón Pedro Vicente Maldonado, en Pichincha, con la compra de maquinaria para la repotenciación de la planta procesadora de lácteos, el SANDI, el Instituto Nacional de Economía Popular y Solidaria brinda acompañamiento técnico y económico a la Asociación San Vicente de Andoas. Nuestro agradecimiento al Instituto Nacional de Economía Popular y Solidaria, IEPS, y también al Gobierno Nacional, que ha permitido que estos recursos lleguen hasta la gente que realmente lo necesita. Se entregan terrenos en Puerto Limón para proyectos sociales. La construcción de una unidad de policía comunitaria, un centro de salud y atender otros proyectos en beneficio de la comunidad será posible gracias a que el Ministerio de Defensa Nacional hizo la entrega de 10 hectáreas de terreno al Gobierno Autónomo Parroquial Rural de Puerto Limón en Santo Domingo de los Sáchilas. De igual forma, se confirió 28 hectáreas a favor del MAGAP para que sean adjudicadas a los campesinos mediante el Plan Tierras que lleva adelante el Gobierno Nacional. Inició carnetización para el proyecto de Caja Común de Santa Elena. Para garantizar la seguridad, tanto de los usuarios como de los conductores, la Agencia Nacional de Tránsito inició el proceso de carnetización del proyecto de Caja Común de Santa Elena, con estudiantes de colegios y escuelas de la provincia. El proyecto facilitará y sistematizará el pago de servicio a través de las tarjetas para evitar la circulación de efectivo en los transportes. Continúan las obras del proyecto Guayaquil Ecológico. Para rescatar las riberas del estero salado, con áreas verdes y de recreación, el Midubi lleva adelante obras como el Parque Lineal Trinitaria, ubicado al suroeste de Guayaquil, que forma parte del proyecto emblemático Guayaquil Ecológico. La primera etapa comprende la construcción de 4 kilómetros de parque comprendido entre la isla Trinitaria, Malvinas y Suburbio. En total, serán 42 kilómetros de parque lineal que se construirán en toda la ribera del estero salado hasta el 2017. Avanzan obras para precautelar el medio ambiente en Isla Santay. Para el cuidado del medio ambiente en la Isla Santay, en Guayaquil, se ejecutan varias obras como la construcción de un centro de reciclaje y otras instalaciones. Además, el Ministerio de Ambiente gestiona medidas para regular la conservación del cocodrilo de la costa, especie catalogada en peligro crítico de acuerdo a la Estrategia Nacional de Conservación de este reptil. La obra que tenemos nosotros, como hicieron también las escuardeas, las viviendas para nosotros, ahorita que tenemos todos los servicios básicos también, tenemos una planta purificadora de agua también. Niños y niñas de centros infantiles comparten la Navidad con Veo Veo. Niños y niñas de los centros infantiles del Buen Vivir participaron del segundo agasajo navideño, organizado en el edificio de los medios públicos. Los infantes pudieron conocer más sobre el programa infantil Veo Veo, que impulsa contenidos de calidad con un fuerte componente educativo. Mujeres emprendedoras de Canchagua utilizan Infocentro para trabajo comunitario. La Asociación de Mujeres Emprendedoras, Esperanza al Futuro, son usuarias de las instalaciones del Infocentro de Canchagua, en Cotopaxi, un lugar instalado y equipado por el Mintel, en donde las beneficiadas se reúnen semanalmente y aprovechan las herramientas tecnológicas. Gracias al señor presidente, que nos ha apoyado con esas computadoras. Nos despedimos con lo más relevante del enlace ciudadano. Gracias por su atención y hasta pronto. Como política de gobierno, pero estamos trabajando para ver si lo ponemos a nivel constitucional o al menos legal, se va a instituir como derecho de las familias y deber del Estado el encontrar un familiar desaparecido. O sea, no es la lucha de la familia. No, el problema no es una familia que desapareció el hijo, el padre. El problema es del Estado, porque la familia tiene derecho a saber dónde está ese familiar. En consecuencia, el Estado tiene el deber de garantizar ese derecho. ¿Sí me explico, verdad? Como el derecho a la educación. O sea, no es que si el problema de la familia, si el chico estudia o no. No, es un derecho, el Estado tiene que garantizar el acceso a la educación. Es un derecho para las familias ecuatorianas. No estaba contemplado de esta forma. Es un derecho para familias ecuatorianas conocer dónde están sus seres queridos y en consecuencia es deber del Estado investigar toda desaparición.
Este fue un espacio de interés público presentado por la Secretaría Nacional de Comunicación. Avanzamos, patria.